Hola amigos, yo soy Lucky Luciano y me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Por fin se largan estas ratas traicioneras del INE. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y Edmundo Jacobo, que solamente llegaron al INE para hacerle daño. Gracias a Dios, a partir de mañana ya van a tomar protesta los nuevos integrantes del INE, pero hubo dos representantes de Morena que le dieron su despedida a Lorencito Córdoba creyendo que se iba a ir limpio sin que le regresaran lo que les hizo anteriormente en una de las sesiones que tuvieron en donde el maestro Eurípides y Julieta Ramírez se burló de ellos ahí en su cara, uno interrumpiéndolo a cada momento y no dejándolo hablar, y a Julieta riéndose en su cara porque le estaba diciendo, según él, no eran puras mentiras lo que estaban diciendo. Ahora ya salió el peine, no es cierto. Después de una investigación que se ha llevado a cabo en los últimos días, pues resulta que nada más les falta la módica cantidad de 123,000 millones de pesos. O sea, no son 123 millones de pesos, son 123,000 millones de pesos que poco a poquito fueron metiendo ahí en su marranito que tenían escondido, según ellos muy escondidito, pero pues al final se los vinieron encontrando, en donde cada fin de año, de todo ese dineral que se le otorgaba al INE para que hicieran buen uso de ese dinero cuando eran temporadas electorales, aunque no eran temporadas electorales, se les entregaba el dinero, y al final de año hacían perdedizos sus 600 millones de pesos que no los ejercían o no los hacían efectivos, pero los desaparecían de repente. Ahora ya se sabe que los metían en ese cochinito que ellos le llamaban fideicomiso, que ahora lo querían utilizar para pagarse sus bonos de retiro, cuando ellos no tienen derecho a ese tipo de bonos porque no hay un contrato colectivo en donde los respalde a ellos, que tienen derecho a un régimen de retiro o de jubilación, vamos a decir, como lo tienen los demás trabajadores. Ellos sí tienen derecho a eso, a ese beneficio, pero estos no. Esto se contrató por un tiempo determinado, se van con su salario, sí, se querían ir también con ese dineral que la reforma del presidente intentaba implementar, esa reforma que ellos le dieron para atrás junto con la Suprema Corte, los integrantes de los diputados y de las cámaras de diputados y senadores del PRIAN, RD y MC, toda esa gente que le dio para atrás a esa reforma, ahora se han de estar retorciendo porque pues ya salió cierto todo lo que se decía de que estaban haciendo mal uso de los recursos del INE, que no tenían por qué darle tantísimo dinero, aun que no eran temporadas electorales. Pero pues ya salió, señores, este hombre, según ahora que le dio su última sesión, en donde estuvieron los representantes de Morena, así como les digo, el maestro Ríspides, que le dijo ahí, le sacó y le mencionó las cantidades exactas que le habían detectado y que quieren saber dónde está ese dinero con justa razón. Y la diputada Julieta Ramírez, que también se lo restregó en su cara nuevamente, que le dijo, y ahora sí se la regresó. Todo lo que se estuvo riendo de ella, ahora ni siquiera le tomaron los de la cámara de ahí de ese recinto, como lo hicieron la otra vez, porque estaba poniendo sus caras de idiota ahí cuando estaba hablando la diputada. Pues ahora no le tomaron porque estaba retorciéndose del coraje, porque resulta que era cierto todo lo que ella les decía, y en un informe que se hizo por el órgano interno de control, en donde salió ese desfalco y que ahora no hayan cómo hacerle. Edmundo Jacobo se iba a quedar para que, según ellos siguieran o pudieran seguir cuchareando el dinero del INE, pero ahora tampoco lo van a poder hacer. ¿Qué dijo Patitas? ¿Para qué te quiero? Me voy de aquí porque me dejan solo, y él solo no se va a aventar esa bronca, créanme, lo estoy seguro. Entonces, pues por el bien de él, que se vaya ahorita junto con ellos, pero va a tener que responder también ante todo ese desfalco que se hizo. Tienen que decir en dónde está ese dinero. Quiero que veamos esa parte de la despedida que le hizo Morena a Lorenzo Córdoba ahí en su recinto, en donde pues la verdad no le quedó otra más que de morderse, aguantarse y escucharlos sin hacer jeta ni nada. Pero ahora sí ya anda diciendo, ya salió con
con un mendigo video rascuacho lloriqueando que vienen tiempos malos para el INE, tiempos de persecución, que no sé qué. Claro, pues ahora sí anda llorando porque sabe que se lo van a tronar junto con sus achichincles. Su novio Ciro Murayama y el otro achichincle, Edmundo Jacobo, lo tienen que pagar, lo vamos a ver, amigo, y espero que no volvamos a ver estas ratas en ninguno de los videos hablándole al pueblo ni nada hasta que vayan a ser enjuiciados, porque eso es lo que se merecen, que les encuentren todo lo que hicieron en el INE, los malos manejos, y que se los truenen, amigos. Eso es lo que se merece. No debe de haber vuelta atrás y se debe castigar a estas gentes que muchos años se manejaron protegidos por los gobiernos anteriores. Ahora se friegan, ahora se tienen que aguantar y van a tener que pagar lo que hicieron. Vamos a ver esos videos, amigos, por favor véanlos hasta el final, están muy buenos para que vean todas las cosas y cómo le regresaron esas groserías que les hizo anteriormente al maestro y a la diputada Julieta. Vamos a verlos, amigos, ahorita regresamos. Iniciar señalando que el INE planifica y gasta muy mal el dinero del pueblo de México. Eso consigna este informe del órgano interno de control. No se ve por ningún lado esa rigurosidad con la que hay que iniciar señalando que el INE planifica y gasta muy mal el dinero del pueblo de México. Eso consigna este informe del órgano interno de control. No se ve por ningún lado esa rigurosidad con la que pregona tanto el consejero Murayama en la planeación del gasto. Le hicieron falta ábacos, consejero, a la Secretaría Ejecutiva. Pues el informe consigna de manera muy clara que en una primera revisión que se hizo de ese proyecto, en el presupuesto para 2023, el OIC identificó irregularidades por 1.384 millones de pesos de la cartera institucional de proyectos. Es decir, en una primera instancia de revisión, el INE no pudo justificar para qué quería esos más de 1.300 millones de pesos de los 4.813 que se revisaron. Peor aún, a sabiendas de estas irregularidades en la cartera institucional de proyectos, este pleno aprobó ese presupuesto y de una segunda revisión que hizo el OIC, se encontró que todavía había irregularidades en el monto presupuestado por 834 millones de pesos. Como dirían por ahí, pues tengan para que aprendan, no se sabe de democracia en este instituto y tampoco de buena administración. Pero lo que más nos cala, la verdad, de lo que más nos molesta a nosotros, a la gente del pueblo, es que por acción o instrucción, el INE no contó con criterios para la creación o modificación de estructuras, lo que provocó contar, como ya lo habíamos dicho, lo hemos dicho varias veces, con muchos generales y poca tropa, muchos directores y mandos medios que cobran mucho y hacen poco. Desde el IFE, ahora en el INE, se han gastado más de 138 mil millones de pesos, es decir, 12.7 veces la transacción que hizo Pemex, lo que gastó Pemex en la compra de la refinería de Deer Park en Texas, solo que a diferencia de lo que gastó Pemex, estos 138 mil millones de pesos que la autoridad electoral destinó a la creación y modificación de puestos directivos con jugosos salarios entre 2008 y 2022 fue en beneficio de unos cuantos. Nada que celebrar, la verdad, nada que reconocer tampoco con la renuncia de la Secretaría Ejecutiva del licenciado Edmundo Jacobo. Para nosotros no es ninguna sorpresa, no es ningún misterio, pues con la salida de Lorenzo Córdoba es evidente que ya están ciertos que no va a haber respaldo desde la presidencia para seguir con estas irregularidades administrativas, particularmente la falta de criterios técnicos para la creación y modificación de estructuras permitió que con una completa opacidad y solamente mediante acuerdo, es decir, por instrucciones directas de la Secretaría Ejecutiva, se dieran dichas modificaciones a las estructuras, sin el cuidado de evitar la duplicidad de funciones. Por ejemplo, y gracias a ello, el 58% de las auditorías realizadas a dichas modificaciones fueron observadas por el OIC, es decir, fueron absolutamente ilegales. Por último, no nos podemos ir, no los podemos dejar ir sin decirles de frente y a la cara que son mañosos, puesto que desde la creación del INE, desde que el consejero Córdoba es presidente de este Consejo General, se han gastado el 50% del presupuesto asignado a este instituto en el último trimestre del año, con dos objetivos fundamentales.
no regresar el remanente del dinero, es decir, no regresarle al pueblo de México el dinero que le sobra en la administración del Instituto Nacional Electoral para destinarlo a la engorda del marranote que tienen en este Instituto Nacional Electoral y con el cual van a financiar sus liquidaciones, entre otras cosas, porque hay que recordarle a la gente que nos sigue, que del dinero público que se ha destinado a esta institución van a salir los 10.5 millones de pesos del finiquito que se va a llevar el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, los 9.1 millones de pesos que se va a llevar Lorenzo Córdoba y los más de 7 millones de pesos de Ciro Murayama. En total, del INE, de las arcas del INE van a salir más de 40 millones de pesos en una sola tarde con motivo de la salida de estos consejeros y el secretario ejecutivo. La mafia electoral, contrario a lo que se consigna, lo que consignan, lo que dicen en sus panfletos, en sus conferencias, en sus entrevistas, no será recordada por su labor en materia democrática. Ahora vemos que tampoco va a ser recordada por ser buena administradora, serán recordados por el instituto obeso que dejan, lleno de lujos, lleno de excesos, por una lucha vulgar por cargos y dinero. No, consejero Córdoba, no habrá persecución en su contra como usted lo ha denunciado una y otra vez en sus entrevistas. El OIC, estoy seguro, debe continuar su trabajo y deslindar las responsabilidades a las que haya lugar por las irregularidades administrativas y la serie de tropelías que se han hecho desde este Consejo General del INE. Pero eso no es lo realmente importante, lo trascendente para nosotros. Lo que nos importa realmente es el juicio de la gente. Y el veredicto del pueblo es claro: nos traicionó, nos decepcionó, y su mandato es una de las cosas que se debe ir al basurero de la historia. Se despide de este instituto por la puerta trasera y ahora vemos que también con mucha cola en la administración. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias a usted, señor representante. ¿Alguna otra intervención? Con muchísimo gusto. Tiene la palabra la diputada Julieta. Gracias. Señor presidente Lorenzo Córdoba, una vez que todos hemos conocido el informe anual del órgano fiscalizador del INE, quiero preguntarle si es capaz de seguir sosteniendo frente a las y los mexicanos las mentiras que anduvo dispersando por todo el país e incluso en el extranjero sobre la reforma electoral, que justo les daba en donde más les duele, en el dinero. Empezaré por lo más grave del informe. Del 2014 al 2022, ustedes calladitos fueron haciendo su cochinito de 5,000 millones de pesos. Y en vez de devolverlo a la tesorería como marca la ley, lo escondieron en sus fideicomisos. Algo así como por arte de mafia. De todo el presupuesto que tuvieron el año pasado, el INE no usó casi 600 millones de pesos. Y la mayoría de ese dinero, adivinen a dónde fue a parar. Así es, a los fideicomisos. Y mientras hacían ese guardadito el año pasado, se quejaban a los cuatro vientos de que no les alcanzaba para la consulta popular de revocación de mandato. Obstaculizaron todo el proceso, no difundieron la consulta e instalaron solo 1/3 de las casillas, que porque no tenían dinero. Pero al fin, hoy queda en evidencia su mentira. Me atrevo a asegurar que tienen un modus operandi en el INE donde la constante es no gastar un 20% del presupuesto para rentas, para obras y para proyectos. Y no crean que para ahorrar o algo por el estilo, sino que parece que ya le subieron a su diezmo. Para el 2022, el INE presupuestó proyectos por 6,600 millones de pesos. Pero de todo este dinero, casualmente, no hay registro del paradero de casi 1,400 millones. Y adivinen qué porcentaje es este, el 20%. Les digo,
Se identificó también incumplimiento en el servicio de limpieza por casi 1 millón de pesos y en el servicio de comedor por casi medio millón. Ustedes disculparán si soy mal pensada, pero o el proveedor se hizo pato o alguien de aquí se llevó moche. Hasta en las tarjetas de combustible tienen irregularidades por 9 millones de pesos. El 45% de los expedientes de contratación de obra, repito, el 45% no está bien justificado y hay un riesgo de un gasto de más de 25 millones de pesos que no está debidamente comprobado. Y todavía se resisten a los ajustes salariales. El informe detecta también sobreprecios y mala planeación en la construcción de edificios en Yucatán, en Zacatecas, en Coahuila, en Sonora y en Guanajuato. El organigrama del INE está inflado de plazas. 2 hacen la tarea de 1 y con sueldazos. Y no olvidemos que hay más de 400 personas en este instituto que ganan más que el presidente de la República. Desde el 2014 hasta la fecha han sido pésimos administradores. Tienen la mala costumbre de gastar a prisa en el mes de diciembre. Todo lo que no se gastaron en el año. Es evidente que hay una falta de planeación de la que tanto pregonan. Incluso se detectó que nunca presupuestan desde cero, solo agarran el presupuesto del año anterior y piden más y más, pero no revisan realmente las necesidades del instituto desde el principio, o tal vez lo hacen a propósito. Ustedes se desgarraron las vestiduras hasta el cansancio diciendo que Morena ponía en riesgo la democracia supuestamente porque la Cámara de Diputados les aprobó un presupuesto de 19,000 millones. En un año donde, por cierto, no hubo elecciones federales y ustedes decían pues que pobrecitos, que no les alcanzaba. Y con ese pretexto omitieron su obligación constitucional de organizar el primer ejercicio de revocación de mandato en la historia del país. Pero ahora, con lo que revela el informe del órgano fiscalizador, es evidente que se les cayó el teatrito. Y hablando de dinero, ya díganos de frente, no por medio de un panfleto ni por una publicación de Twitter. ¿Cuánto se van a llevar de finiquito usted, Lorenzo Córdoba, el secretario ejecutivo y su fiel escudero, el consejero Ciro Murayama? Porque recuerden que el que calla, otorga. Y según nuestros cálculos, entre los tres se andarán llevando casi 40 millones de pesos. No cabe duda, el tiempo nos ha dado la razón. El INE sí se toca y se transforma. Es cuanto. Pues ahí está, amigos, como les decía, ahora sí estas ratas mendigas van a pagar lo que deben. Y me dio mucho gusto ver cómo es que el maestro y la diputada Julieta le pudieron dar una cucharada de su propio chocolate y él se tuvo que quedar callado, aguantarse todo lo que les había dicho, porque no contestó nada, ni siquiera le tomaron en su cara, pero tenemos que volverlos a ver, pero cuando los veamos, los vamos a ver ya encerrados en la cárcel. No queremos verlos ya haciéndose publicidad con el pueblo ni nada. Ya no tienen nada que decirnos esta gente. Tienen que pagar todo lo que hicieron. Y pues los invito, amigos, a que se suscriban a mi canal. Si no se han suscrito, por favor suscríbanse, es gratis. Vean mis videos, compártanlos y vamos a seguir subiendo contenido de este tipo y vamos a darle seguimiento, como les digo, a esta gente para ver dónde terminan y ver que realmente paguen todo el daño que le han hecho a México, amigos. Yo soy Lucky Luciano, los invito a que se suscriban a mi canal y que estén bien.